Cuando nosotros somos confrontados en la dificultad, una de las primeras cosas que suele hacer nuestro corazón y nuestro entendimiento es preguntar por qué. Yo creo que la pregunta que más nos hacemos los seres humanos, y con mucha frecuencia, es ese ¿por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se murió? ¿Por qué a mí me tocó esta enfermedad? ¿Por qué este fracaso? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta experiencia? ¿Por qué? ¿Por qué? El asunto y el problema, creo yo, está en el hecho de que muchos de esos porqués nuestros son porqués llenos de rabia. Tanta rabia que llega el momento en que nosotros, si somos creyentes, podemos tomar la actitud de cuestionar a Dios, de ponernos en su contra, de pelear con Él, de disgustarnos, de pelear con nuestra fe y simplemente dar la espalda y empezar a hacer nuestro propio camino. Yo me preguntaba desde esta mañana, reflexionando un poquitico en torno a los textos de la Sagrada Escritura de hoy, en esta solemnidad de San José, ¿por qué Dios quiso elegir a un hombre como José para convertirlo en papá adoptivo de su hijo Jesús? ¿Qué le vio? Nosotros podríamos pensar en muchas cosas, que era un hombre bondadoso, que era un hombre fiel, que era un hombre lleno de Dios. Y seguramente que sí, que vio todas esas cosas, pero estoy seguro que Dios debió haber visto algo más en él para decidir convertirlo en papá de su hijo Jesús. Y si hay algo de lo que yo me he convencido y lo confirmaba esta mañana en mi reflexión, es el hecho de que José, aunque aparezca como un hombre silencioso en la Sagrada Escritura, José no era ningún tonto. José era un hombre, primero, que seguramente conocía la palabra de Dios. Segundo, era capaz de hacerse preguntas válidas, pero preguntas válidas que le busca uno honestamente respuesta, y no son simplemente preguntas para coger rabia. Porque les decía ahorita, nosotros muchas veces preguntamos nuestros por qué a Dios llenos de rabia. La palabra de Dios, miren, así como entre líneas, porque no dice así como cosas contundentes en torno a la figura de José, simplemente lo va mencionando en algunos acontecimientos como el de hoy, pero en entre líneas uno puede leer y vislumbrar un poquitico cómo era la personalidad de este hombre. Un hombre que tenía una gran cualidad, que yo creo que hombres y mujeres hemos perdido hoy, y es la de saber guardar en el corazón las cosas que nosotros no entendemos. La Sagrada Escritura dice que María era una mujer que guardaba todo en su corazón, y José era un hombre silencioso que guardaba muchas cosas en su corazón, pero no las guardaba en el corazón del modo discreto como a veces nosotros lo hacemos, simplemente para que nadie se entere. Hay muchas cosas que nosotros no compartimos simplemente para no preocupar a los demás o para que nadie se entere, o porque, como decimos, no nos gusta que se metan en nuestra vida privada. Yo pienso que el silencio de José y las cosas que guardaba de José no tenían esa actitud ni tenían ni buscaban tampoco ese objetivo como que a nadie le importa esto. Yo creo que el silencio de José era un silencio de esos que yo llamo silencios que se vuelven un regalo, un silencio que permite siempre agudizar el oído, que le permite a uno no empezar a gritar, maldecir, preguntarse en medio de la desesperación cosas. Porque si hay algo que aprendí es que cuando nosotros, mientras más gritamos, mientras más maldecimos, menos respuestas encontramos. Y no las encontramos precisamente porque ni los gritos ni la maldición
nos permiten a nosotros poder escuchar la voz de Dios. El silencio de José no era un silencio de grosería o un silencio de indiferencia, ni era un silencio de no quiero hablar contigo, ni era un silencio de tengo rabia, deja que se me pase, después hablamos. El silencio de José era un silencio de regalo. Lo que yo no entiendo, Señor, necesito comprenderlo de cara a ti. Los porqués que yo tengo, que no los quiero gritar, y quiero simplemente cuestionar con ellos, los pongo simplemente delante de ti. Porque fíjense ustedes, cuando aparece el embarazo de la Santísima Virgen María, hay cosas que en el corazón de José siente como que se frustran, como que hasta aquí llegó todo. Imagínense ustedes aparecer embarazada la mujer con la cual él ya se había comprometido. Lo único que les faltaba era empezar a vivir juntos y ella resulta embarazada. Ahí empieza como el primer gran golpe en su corazón. Un sentimiento como de, aquí se ha truncado mi proyecto de vida esponsal. Pero también le pasa a José una cosa, y es que después que el niño nace, se le aparece en sueños un ángel del Señor que le dice que no vaya a regresar a su casa porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Y entonces decide huir a Egipto. Acuérdense ustedes de lo que significaba Egipto para los israelitas. La tierra de la esclavitud. Y José vuelve a Egipto como en una especie de retorno al pasado de su pueblo esclavo, para empezar él mismo a tratar de encontrar en el antiguo pueblo que los había esclavizado la posibilidad de poder encontrar la libertad interior que tanto estaba necesitando. A sus preguntas, a sus respuestas. Porque cuando uno quiere desatar un nudo que tiene en el corazón, muchas veces tiene que volver a los orígenes del nudo de su corazón. Y estaba claro que el pueblo de Israel todavía recordaba con muchísima tristeza la esclavitud que habían vivido en Egipto. Y ahora José va a refugiarse justamente en el pueblo que los había convertido hacía muchísimos años atrás en un pueblo esclavizado. Como quien dice, me voy a enfrentar a mis propios fantasmas, a mis propios recuerdos, a mi propia historia. Esa historia que si nosotros pudiéramos, sencillamente la borrábamos. O esa historia que nosotros nunca quisiéramos recordar más. O esa historia que si estuviera escrita en un libro, simplemente arrancaríamos las páginas para que no sigan haciendo daño. Pues allá, en el pasado de la esclavitud, es donde José empieza su vida de papá. Vivió también una experiencia de éxodo, de salida de su pueblo, de salida de su tierra, para encontrar en otro lugar el sentido de todo lo que era y de todo lo que estaba viviendo. Entre ayer y hoy, en América y en Europa, se ha resaltado la masculinidad y la paternidad. En Europa celebran el Día del Padre justamente el día de San José, no en junio como lo hacemos nosotros en Colombia. Y a nivel mundial se celebra el Día del Hombre, el Día del Varón. Pero yo sí quisiera que nos pusiéramos a pensar un poco, y estas palabras las dirijo ahora más a los varones que están aquí y a las mamás que están criando varones. ¿Cuál es el tipo de varón que usted quiere en su casa?
¿Qué tipo de hombre es usted? ¿El que grita? ¿El que maldice? ¿El que golpea? ¿El que quiere arrancarle a la vida las respuestas de manera inmediata, sin saber guardar en el corazón, sin tener prudencia en el alma, sin saber guardar cosas que nunca deberían salir de sus labios, que nunca debería compartir con nadie, sino simplemente con un silencio obsequioso, como un silencio de regalo a Dios? Insisto, no como el que está disgustado, que no quiere hablar, sino como aquel que es capaz de decir como José: en mi silencio que te regalo, quiero encontrar las respuestas. Quiero encontrar tu respuesta. Quiero que tú me hables. Nuestro corazón suele ser un corazón disperso, díscolo, insisto, gritón. Todo mundo quiere hoy hacerse oír. Acuérdense que normalmente hoy, frente a las minorías étnicas y frente a muchas especies también de animales, todo el mundo dice: levanto mi voz por aquellos que no pueden hablar, por aquellos que guardan silencio. Levanto mi voz. Y no es que sea malo levantar la voz. No es que sea malo muchas veces reclamar los derechos y visibilizar a quienes han permanecido mucho tiempo también en tinieblas. Se trata de saber si nosotros somos capaces también en los momentos que sea necesario de guardar silencio, de saber callar. Pero insisto por tercera vez, no lo vaya a olvidar: no guardar silencio como el que está disgustado, porque es muy fácil callarse cuando uno tiene rabia y prefiere no decir nada para no ir a hacer daño. Ese no es el silencio de José. El silencio de José es aquel que en la noche, en la madrugada, es capaz de decir siempre: no voy a dejar que tantas preguntas golpeen mi cabeza. Simplemente voy a permitir que tú me permitas, que tú me puedas permitir descubrir cuál es mi camino, cuál es la razón de ser de mi vida, de mi virilidad, de mi paternidad, de mi condición de ser hermano, de ser amigo, de ser hombre. Lo que sí quiero que recuerdes es que muchas veces en esa búsqueda de respuestas, Dios le hará volver, así sea en el recuerdo, al lugar que un día le esclavizó. Porque allí están las respuestas también para el presente. En aquellas cosas, situaciones o personas que para nosotros fueron esclavizantes y que cuando uno las tiene en cuenta se vuelven una luz para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Si a usted le felicitaron por ser papá o por ser varón, acuérdense que lo hicieron con un referente: San José. No hubo ninguna otra razón de ser para haberle dicho feliz día del hombre o feliz día del padre. José, un hombre que supo darle a Dios su mayor regalo: mi silencio que sabe escucharte. Y no solamente el que sabe gritar y sabe maldecir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.